Muy bien, repetimos ahí en casa. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Adverb of frequency. Yes, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Cuando hablamos de adverbios de frecuencia, nos referimos a esas palabras que nos sirven para indicar qué tan a menudo realizamos una acción. For example, a la pregunta, ¿cada cuánto vas al centro comercial? Si la respuesta es algunas veces, ese algunas veces es el adverbio de frecuencia. Siempre es otro adverbio de frecuencia. Nunca es otro adverbio de frecuencia. Y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere saber cuáles son los adverbios de frecuencia, son esos que responden a la pregunta cada cuánto se realiza una actividad. En inglés, por aquí tenemos algunos de los adverbios de frecuencia más comunes. Vamos a repetir. Please repeat. Always. 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 Always significa siempre. Always Usually. significa siempre. Siempre. Muy bien. Let's continue. Usually. What? I repeat. Usually. 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 Yes. Usualmente. Normally. 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 Yes. Normalmente. Generally. General. Generally. Yes. Generally. Generally. Generalmente. Often. 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 Yes, often. A menudo. Often quiere decir A menudo. a menudo. Frequently. 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 Frecuentemente. Sometimes. 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 Algunas veces. Algunas veces. Yes. Occasionally. 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 Ocasionalmente. Occasionally. 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 Ese sonido es entre una A y una E. Pues Occasionally. ambas son entendibles. Occasionally. Ocasionalmente. Seldom. 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 Rara vez. Sí. Hardly ever. Hardly ever. Yes, hardly ever.
Hardly. Casi, yes. Hardly ever, casi nunca. Casi nunca. Rarely, ¿Cómo? Repeat, please. rarely, Rarely. yes. Rarely, ¿Eso qué significa? raramente. Rarely, never, Never. nunca. Never. Repetimos una vez más. Always, Always. usually, Usually. normally, Normally. generally, Generally. often, Often. frequently, Frequently. sometimes, Sometimes. Sometimes. occasionally, Occasionally. Occasionally. seldom, Seldom. Seldom. hardly ever, Hardly ever. Hardly. Hardly never. rarely, Rarely. Barely. con R, rarely, Rarely. yes, never, Never. yes, very well. Entonces veamos cómo funcionan los adverbios de frecuencia en un contexto. Para ello vamos a tener en cuenta esta estructura que nos dice que inicialmente va el sujeto, subject, sujeto o pronombre, subject. Luego del sujeto o pronombre se ubica el adverbio de frecuencia, adverb of frequency. Y luego del adverbio se ubica el verbo principal, main verb. Recordemos, subject, sujeto, adverb, adverbio, main verb, verbo principal. Veamos esta estructura gramatical en un contexto. Tenemos los siguientes ejemplos. Examples. Tenemos esta oración simple. I study after class. I study after class. ¿Qué significa? Yo estudio o practico después de clases. Al momento de utilizar un adverbio de frecuencia, en este caso, observe que se utilizó always, aquí en color azul. Inicialmente, presta atención a la ubicación. Observe, I es el pronombre. Luego, always, el adverbio. Y luego, study, que es el verbo. Entonces, aquí se sigue la estructura que acabamos de ver hace un momento. I always study after class. Yo siempre estudio o practico después de clases. Veamos el ejemplo número 2. I walk to work. I walk to work. Yo camino al trabajo. En este caso se utilizó el adverbio de frecuencia usually. I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. Siguiente ejemplo. I sing in the shower. I sing in the shower. Yo canto en la ducha. Utilizando un adverbio de frecuencia sería I sometimes sing in the shower. Yo algunas veces canto en la ducha. Entonces, hasta este punto, ¿qué debemos tener en cuenta? La ubicación de ese adverbio de frecuencia en una oración.
Ya sabemos que es después del pronombre o sujeto y antes del verbo, que es precisamente lo que nos dice esta estructura. Sujeto, adverbio y verbo. Avanzamos. Vamos a hablar un poco sobre las oraciones en presente simple. Iniciamos a hablar sobre oraciones afirmativas. Hay un caso en particular que es muy importante y son las terceras personas del singular. Cuando hablamos de las terceras personas, nos referimos a, aquí en paréntesis, observe, he, que significa él, she, ella, it, eso. Entonces, cada vez que usted le digan tercera persona del singular, usted inmediatamente sabe que están hablando de he, de él, de she, de ella y de it, eso. También debemos tener en cuenta que las terceras personas no siempre las vemos de forma explícita. ¿Qué quiere decir eso? No siempre usted va a ver he, sino que puede en una oración escuchar Pedro, Pedro hace referencia a él. Puede escuchar María, María hace referencia a ella. O puede escuchar el perro, hace referencia a eso. Entonces, la tercera persona usted la puede ver de forma directa, que son los pronombres, o de forma indirecta, que son otras palabras que hacen referencia a esos pronombres. Entonces, ¿por qué son tan importantes y tan populares las terceras personas en el presente simple? Porque hacen que los verbos sufran modificaciones o cambios. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que los verbos cambian. ¿Cuándo cambian? Hay tres condiciones que se deben cumplir. Toma apunte de esas tres condiciones. Entonces, copia allí. Los verbos en inglés cambian ¿cuándo? Número 1. La oración está en presente simple. Número 2. Cuando la oración es afirmativa. Número 3. Cuando se utiliza una tercera persona. Y entre paréntesis pone he, she o it. ¿La tercera cómo es? Cuando se utiliza una tercera persona. Tienen que cumplirse las tres condiciones para que el verbo pueda cambiar. Si se cumple una o si se cumple dos, no aplica. Tiene que cumplirse las tres de forma conjunta. Ahora, ¿cómo cambian esos verbos? Aquí en pantalla tenemos 4 casos. Número 1. Dice, si el verbo termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, entonces le agregamos a ese verbo una E y una S. Vamos a ver un ejemplo en contexto. Muy bien. Entonces,
hay un verbo, en este caso el verbo go, que significa ir. Ese verbo termina en la letra O, o sea que puede aplicar para este primer caso. Vamos a hacer una oración simple. Vamos a decir, mi hermano va al centro comercial. Mi hermano va al centro comercial. En inglés, mi hermano, my brother. Va, el verbo ir, ya sabemos que es go. Pero no podemos poner simplemente go porque ese verbo debe cambiar. ¿Por qué debe cambiar? Vamos a verificar si cumple con las tres condiciones. Condición número 1. Es una oración en presente simple. Mi hermano va al centro comercial. Sí, sí está en presente simple. Número 2. ¿Es una oración afirmativa? Sí, ¿Qué es una oración. tenemos que tener en cuenta para saber si está en presente simple? Bien. Una oración en presente. Cualquier verbo en infinitivo, por ejemplo, vamos a poner el verbo cantar. Una oración simple, en presente simple, con el verbo cantar, simplemente bastaría con conjugarlo. Yo canto, tú cantas, él canta, todo eso es presente. Listo. Entonces tomas cualquier verbo y lo conjugas en presente y ya eso es un presente simple. En ese caso tomamos el verbo ir y lo conjugamos utilizamos el sujeto mi hermano va, ya con ese inicio sabemos que es un presente simple. Entonces, la primera condición se cumple. Vamos con la segunda. ¿Una oración afirmativa? Sí, es afirmativa. Mi hermano va, eso es una afirmación. Tercera condición. Se utiliza una tercera persona. Aplica. Él. Porque estamos hablando de mi hermano que hace referencia a él. Entonces, sí o sí, ese verbo debe cambiar. ¿Y cómo cambia? Aquí me dicen, agréguele una ES al final. Entonces, go pasaría a goes. Vamos a subrayar. Listo. Entonces, observe que gramaticalmente me dicen que este verbo pasa de go a goes. My brother goes, complemento al centro comercial, to the mall. Veamos el caso número 2. No alcancé a copiar, profe. Ok. Me apunte y me avisas cuando pueda avanzar. Ya puede, profe. Ok, avanzamos con caso número 2. Nos dice, cuando el verbo termine en y antes de esa Y haya una consonante, entonces cambiamos esa Y por una I latina más ES. Veamos un ejemplo en contexto. Tenemos el verbo study, que es estudiar. Entonces, observe que study termina en y antes de la Y está la letra D, que es una consonante, o sea que aplica para este caso. Hagamos una oración simple. Él estudia en la mañana.
he study. Ahí está el verbo en su forma base. Pero recuerden que debe cambiar. ¿Cómo? Quitamos la Y, ponemos una I latina y una ES. Está el cambio. Entonces observe que pasa de study a studies. He studies in the morning. Él estudia en la mañana. Listo, ready. Avanzamos. Ay, profe, qué pena. Yes. Me tocó salir. ¿Vas a salir? Hola. No, entró una llamada y me tocó contestarla. Sí. En el último caso dijimos que las palabras, los verbos que terminan en Y, precedida de consonante, cambian esa Y por I latina más ES. Entonces observa que el verbo study pasó a studies. Estudiar. Yes. Él estudia en la mañana. Correct. Julieta, tú ves con una lupa. Sí, no es que las gafas las boté. Se me perdieron mis gafas, no las he podido encontrar. Ready. Okay. Let's see. Toca así, mija, toca así. Tercer caso. Sí. Cuando el verbo termina en Y, pero esta vez está precedida por una vocal. Simplemente le agregamos una S. Claro ejemplo, tenemos el verbo play, que significa jugar. Termina en y antes de la Y está la letra A, que es una vocal. Se aplica para el caso. El niño juega en el parque. Tenemos una oración simple. En inglés decimos the boy play, y a ese play le agregamos una S, in the park. The boy plays in the park. Ready. Yes. Avanzamos con el caso número 4. El verbo have, que es el verbo tener, pasaría de have a has. For example, Verbo have. ella tiene 2 hermanas. Veríamos en inglés, she has 2 sisters. She has 2 sisters.
Ready. Muy bien, eso en cuanto a oraciones afirmativas. Recuerde que con el resto de los pronombres, todos los que sean diferentes a las terceras personas, el verbo queda normal, no tiene ningún cambio. Hacemos énfasis en esas terceras personas porque son las que hacen que los verbos sufran modificaciones. El resto no. Entonces, profesor, si fuera negativo, ella tiene dos hermanas, ella no tiene dos hermanas, quedaría she with two sisters. Listo, vamos para la parte negativa precisamente. Entonces, ¿cómo formamos oraciones negativas? Resulta que para las oraciones negativas aparecen dos auxiliares. Observe, auxiliar do, aquí, y el auxiliar das, pero no aparecen solos, aparecen en compañía de una partícula not. Not. Entonces tenemos do not y does not. Como hay dos auxiliares, a cada uno se les asignó Do unos not, pronombres. teacher, do not es que en español. No, Significa solamente no. Exacto. no. Solamente le agrega el do y no. Pues no. Y También el otro es exactamente. no. Es correcto. Entonces, el auxiliar allí no significa nada. Lo que hace es apoyar a la partícula not. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con el uso de los auxiliares? Que como son dos auxiliares, a cada uno le corresponden unos pronombres. ¿Cuáles pronombres? Observe aquí en la parte inferior en paréntesis. Vamos a iniciar parte derecha. He, she, it. Esas son las terceras personas. ¿Con quién trabajan las terceras personas? Trabajan con does not, con ese auxiliar. Y tenemos que does not se puede abreviar, reducir o contraer doesn't. Doesn't. Eso es lo que usted debe saber. Does not se abrevia doesn't y trabaja con las terceras personas. Por otro lado, do not se puede abreviar don't y trabaja con I, you, we, they. Yo, tú, nosotros, ellos. Ready. Veamos en contexto. La clase está enredada. Veamos en contexto un ejemplo de esa negación. Retomemos el mismo ejemplo. Caro. Julieta, yo sé que estás igual que yo. Entonces, Sácate observe que el suyo por allá. el primer ejemplo, habíamos dicho, mi hermano va al centro comercial. Esa es una oración afirmativa. Ahora vamos a convertirla en negativa. Mi hermano no Mi va hermano no va al al centro. centro comercial. Muy bien. Entonces decimos, my brother does not. ¿Qué hice aquí? Utilicé el auxiliar y el not para referirme a no. No va, el verbo ir, go. Dije no va. My brother does not go. Entonces simplemente en oraciones negativas aparece does y aparece not para la negación. Complemento. To the mall. Él estudia en la mañana. Ahora, él no estudia en la mañana.
Sería he does not study in the morning. Nuevamente, utilicé does not para la negación. El niño juega en el parque. Ahora vamos a decir, el niño no juega en el parque. The boy does not play in the park. El niño no juega en el parque. Ella tiene 2 hermanas. Ahora negativo. Ella no tiene 2 hermanas. Profesor, ¿puede subirlo un momentico el niño? No. Ah, ya. Listo. Ok. Ella no tiene 2 hermanas. Vamos a hacerlo una vez en inglés. She does not have 2 sisters. Nuevamente, does not. Entonces, simplemente en oraciones negativas agregamos el auxiliar y not. Y ya con eso lo convertimos en una oración negativa. Finalizamos con oraciones interrogativas. ¿Cómo hacer una oración interrogativa en el tiempo presente simple? Podemos seguir esa estructura gramatical. Se inician con auxiliares. Luego, sujeto. Luego, verbo. Luego el complemento con signo de pregunta. Entonces, recordemos, en el presente simple solamente hay 2 auxiliares, que son el do y el does. ¿Cuál utilizar? Eso depende del pronombre con el que esté trabajando. Por ahora usted tiene claro que las terceras personas, he, she, it, trabajan con does. Entonces veamos cómo formar preguntas con los mismos ejemplos que venimos trabajando. Mi hermano va al centro comercial. La pregunta, ¿va mi hermano al centro comercial? Nos dicen, inicia con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de la tercera persona? Ya sabemos que es does. Luego ponga el sujeto. El sujeto es mi hermano, my brother. Luego ponga el verbo. El verbo es ir. Véalo aquí, go. Luego ponga el complemento. Al centro comercial. To the mall. Y termine con un signo de pregunta. Entonces, ya aquí tenemos la pregunta. Does my brother go to the mall? Siguiente ejemplo. Vamos a convertirlo en pregunta. ¿Sí? Ok. Iniciamos con auxiliar, ya sabemos que es does. Sujeto, he. Verbo, study.
Complemento. In the morning. Y signo de pregunta. Does he study in the morning? ¿Estudia él en la mañana? Next example. El niño juega en el parque. ¿Juega el niño en el parque? Auxiliar, ya sabemos que es does. Sujeto, el niño, the boy. Verbo, jugar, play. Complemento, en el parque. In the park. Último ejemplo, ella tiene 2 hermanas. Pregunta, ¿tiene ella 2 hermanas? Auxiliar, does. Sujeto o pronombre, she. Verbo, have. Complemento, 2 sisters. Does she have 2 sisters? ¿Tiene ella 2 hermanas?